De entre las partes más tenebrosas del Internet, se pueden encontrar diferentes cosas que pueden perturbar a más de uno, salidos de la imaginación de cualquier persona, pero que puede ser capaz de llegar a todo el mundo y al mismo tiempo brindarnos experiencias tan traumáticas que a más de uno ha conmocionado. AUs, o por sus siglas en inglés, universos alternativos. Se refiere a versiones alternas de lo que ya todos conocemos, y con My Little Pony no es la excepción. Existen diferentes universos alternos con apenas pequeñas diferencias. Pensemos en los finales alternos que se nos mostraron brevemente sobre qué pasaría si los villanos hubieran ganado. Pero otros, y son de los que hablaremos, son de la cosa más tétrica que pudieron ocurrirle a nuestra serie favorita. No debemos confundirlos con creepypasta, ya que normalmente estas son solo una historia. Esto, por otra parte, se trata de un mundo diferente más allá de los personajes. Bienvenido. Esto es un repaso a los universos alternativos más tétricos de My Little Pony. Estos llamados universos alternativos comenzaron en TikTok, cuando diferentes artistas daban sus versiones aterradoras de los personajes que ya todos conocemos. Pero estas versiones no involucran a un villano ganador o a un amigo cuya mente se retuerce solo porque sí. Más bien, la mayoría de los AUs que veremos son protagonizados por unas extrañas infecciones que se expanden a una velocidad alarmante, dando de resultados los escenarios más tétricos y vomitivos que te puedas imaginar. En My Little Pony Infection, este virus en particular se apodera por completo del pony en diferentes fases, que no solo destruyen su mente, sino que también causan en sus cuerpos unas deformidades que los vuelven monstruos salidos desde el propio abismo para aterrorizar e infectar a quienes estén cerca. Despojados por completo de sus esencias, mirándote de una manera en que no pueden distinguirte, han sido tragados por la infección y no existiendo cura alguna, solo te quedará escapar de estas pobres criaturas que están destinadas a vagar por Equestria, viéndose así. ¿Recuerdan ese capítulo en donde Rainbow Dash creyó haber desatado una invasión zombie? Bueno, ¿qué hubiera pasado si no hubiera sido una broma? En Rainbow Mouth vemos las consecuencias de eso. Un universo en donde la infección de las galletas fue algo serio, y que además de serlo, fue algo que se extendió sin control alguno. Pinkie Pie, siendo la paciente cero, fue la responsable de que todos en Ponyville terminaran así, con unos extraños hongos recorriendo su cuerpo y carcomiéndoselo por dentro, destruyendo los huesos hasta romperlos, comiéndose el cuerno hasta dejarlo inútil y por último, destruyendo el cerebro del huésped. Y el hongo toma el control del pony, obligándolo a vivir con un sufrimiento del cual es consciente, pero ya no puede hacer nada. Solo hasta que alguien se digne a matarlo y terminar con su dolor, y su enorme locura que solo busca saciar, comiendo. Existen algunas historias similares, por ejemplo, en The Mind Virus, que es un universo en donde de la misma forma los hongos se apoderan del huésped, pero la naturaleza del mismo no es descubierta. Pero si te lo preguntas, sí, algunas de las protagonistas prefieren cortarse el área infectada antes de sucumbir a la enfermedad sin cura. O en Asimum Corpus, en donde se trata de una plaga come carne, en donde se sabe demasiado bien que el pony está consciente de su enfermedad, pero no puede hacer nada al respecto. Y esta misma historia es tan extensa que fácilmente puede entrar en un video completo sobre ella. Pero eso sí, no va a ser una historia que nos guste ver. Pero hay diferentes tipos de virus que se ponen peor conforme se va indagando sobre estos universos alternos. Por ejemplo, en My Little Worms, la situación es algo parecida pero mucho más decadente.
En este universo, la infección comenzó a base de gusanos que lentamente devoraban al huésped por dentro, obligándolo a seguir consumiendo. Los gusanos se comían todo, pero la lentitud con la que lo hacían era la parte tenebrosa. Al no existir ninguna cura, cualquiera que estuviera infectado con estos gusanos solo debía esperar su muerte lentamente, mientras sentía cómo lo devoraban esas pequeñas criaturas, dejando el aroma podrido en su piel hasta que quedaba completamente irreconocible. Siendo esta de las versiones más grotescas, nos cuenta la historia de unas Main Six intentando sobrevivir en este mundo tan asqueroso que poco a poco se ve consumido por los gusanos. Un lugar en donde la esperanza va muriendo y todos enloquecen de múltiples formas en historias paralelas que te muestran que en este lugar no existe un Dios, y si existe, entonces este los ha abandonado. Eso pensaría cualquiera al mirar las muertes tan vomitivas que ciertos personajes tienen, muertes que no son del todo rápidas. En My Little Parasite, Sweetie Belle cuida un raro y desconocido gusano que, al escapar, comienza una infección masiva. Pero a diferencia de los otros universos, este es muchísimo peor, porque no solo se come por dentro al huésped, sino que, en su forma más avanzada, comienza a crear mutaciones aberrantes para cualquiera que haya sido infectado. Y dichas mutaciones son de las cosas más horribles que alguien pudiera imaginarse. Esto solo es la fase avanzada, y por desgracia, la única forma de detener al gusano es prendiéndole fuego. Es decir, que no hay ni habrá ninguna cura al respecto. Solo quedan las estrictas ejecuciones para cualquiera que tenga este parásito por dentro. Porque de no hacerlo, solamente avanzará sin control, y el huésped buscará seguir devorando a cualquier cosa que tenga a su alrededor sin poder distinguir de amigos o familia. El pony que era desaparece y solo existe el parásito apoderado de su cuerpo, buscando seguir infectando hasta que no quede absolutamente nada, dejándonos unas versiones horripilantes de los personajes que tanto queremos. Ahora esta es su vida. Ahora solo existe el parásito. En My Little Pony, Dolor de Dientes no necesariamente es un parásito. De hecho, a veces en los universos alternos no explican de dónde vienen estas infecciones. Más bien, algunos brotan sin aparente razón o no han sido descubiertas las razones. Aquí la infección comenzó con Celestia, y no solo te come por dentro, sino que lo que hace es progresivamente va derritiendo todo tu cuerpo de adentro hacia afuera. El dolor será extremo. Primero sentirás como el interior te arde como si alguien te estuviera quemando las vísceras. Tu mente solo rogará por ayuda, mientras la infección irá destruyendo tu cuerpo y tu cordura como si fuera ácido. Y cuando ya no quede más de ti y hayas enloquecido por dentro, todo tu ser se convertirá en un líquido infeccioso en donde ni siquiera sus huesos prevalecerán. Pero antes de eso, los infectados buscarán seguir devorando a cualquiera, y de esa manera la enfermedad continuará creciendo, apoderándose de Equestria, un Equestria en donde Celestia ha muerto, y sus habitantes lucharán por sobrevivir, pero les queda muy poco tiempo. Existen otros universos alternos que son incluso peores que estos. ¿Peores que un virus que te come por dentro? ¿Peores que un virus que te deforma hasta morir? En Crossed Equestria, que es algo así como una adaptación del cómic Crossed, que si no lo has leído, te recomiendo que no lo hagas si eres una persona que se considera sensible al gore. Crossed Equestria es un universo alternativo en donde la infección se marca con una cruz roja en la cara, y cualquiera que la tenga seguirá todos sus más bajos instintos, como lo son el asesinar y torturar por mera diversión y placer. Así que ya te imaginarás la vida que tienen los que no están infectados. Todo este contenido es tan fuerte que no puedo mostrarlo completo debido a las políticas de YouTube. Pero créeme, si quieres arriesgarte a hacerlo tú mismo, te digo desde ahora que no es una buena idea. Este universo alterno sigue la historia de cómo las Main están tratando de sobrevivir sin mucho éxito
a esta rara infección que lo único que va dejando a su paso es solo sangre y horrores que nadie quisiera vivir jamás. Y solo se pone peor y peor. Sin duda, este es uno de los universos alternativos más horribles y tenebrosos que se han presentado, tanto por el concepto como el mismísimo arte. Los orígenes de las infecciones no solo están relacionados a un virus. Por ejemplo, en La plaga del cementerio, cuenta la historia de cómo un alicornio que estaba sedienta de poder, cuyo único objetivo es gobernar Ecuestria. Este alicornio decide contactar a un demonio, a un ente de las tinieblas, pero para que éste le conceda su deseo, ella decide sacrificar a su propio esposo. El demonio quedó satisfecho, así que decide cumplirle su deseo, y entonces el esposo se levanta, pero ahora tiene un aspecto deforme, como si hubiera salido del mismísimo infierno, y le dice que le dará lo que quiere. Todo eso mientras la alicornio es infectada con este extraño virus del inframundo. Poco a poco, dicho virus se va apoderando de toda Ecuestria. Ya no se trata de una planta, de un hongo, sino más bien de un demonio que ha sido despertado de su letargo con el único objetivo de infectarlo todo, para que todo quede sumido en las tinieblas y no exista ni la más mínima esperanza sobre Ecuestria. De esta manera, el mal prevalecerá y la oscuridad será para siempre. Y así como este universo alterno, existen muchos otros universos alternos. La lista es muy larga, pero eso sí, estos son los que yo considero particularmente tenebrosos. Los conceptos que manejan y las historias que presentan pueden llegar a ser atrapantes. Pero eso sí, si quieres indagar más en ellos, hazlo bajo tu propia responsabilidad.